así escuchamos a Ricardo y a Claudio. Con los hermanos de la Negro de Mierda venimos, como dijo Rafa, con la segunda charla. Antes tuvimos a Alejandro Otero en el barrio de Viñez. Esto va a continuar. Igualmente, ¿qué pasa, Maggi? Con otra charla dentro del ámbito de la corriente nacional de la militancia, que es el ámbito que nos cobija. En un contexto, como hablaba con Ricardo antes de la charla, de Venezuela, que viene con Rafa. Nosotros nos gusta discutir en los plenarios la corriente de la militancia con todo, las dudas. Acá no venimos a hacer solamente una charla formal, sino también a preguntar, a debatir, a ver aciertos y algún posible error en el contexto nacional de lo que podemos haber estado haciendo. Así que bueno, gracias y el apoyo de los compañeros de las diferentes agrupaciones, también de la grupa, de tanta gente amiga que veo acá. Así que bueno, gracias a Ricardo, gracias a Claudio. Así que bueno, empecemos con Claudio. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. En segundo, algo que recién hablábamos con Ricardo, de hacer exposiciones relativamente breves para dar lugar. Claudio, acá no se escucha. No, si hay problemas, así que vamos. De la juventud, exacto. Bueno, ahí. ¿Hace ruido? Está bien. ¿Ahí está mejor? Sí. ¿Está mejor? Bueno. Decíamos con Ricardo de hablar relativamente breve para dar lugar a los intercambios. Y en este marco yo quiero decir que acá en la sala, por lo menos algunos compañeros que yo conozco que tranquilamente podrían estar de este lado y dar excelentes intervenciones sobre el tema económico y demás. Con lo cual, lo que proponemos es tratar de, aunque sea en el método, desarmar un poquito esta mecánica de los que están sentados de este lado, los que están sentados de aquel lado, y vamos a dar algunas ideas y después proponer un intercambio con ustedes, que es la parte más interesante. Me gusta la intervención, el inicio con los músicos, por varias razones. En primer lugar, el primer tema que tocaron tenía dos ritmos combinados, ¿no? Uno que es una bossa nova y luego, si no me equivoco, una chacarera. No sé por dónde tenemos. ¿Cómo? ¿No? Me parece que era un pasaje. Sí, hay un pasaje. Bueno, son ritmos latinoamericanos, ¿no? El himno, en un interesante libro de Galazo sobre la historia de San Martín, cuenta una anécdota que yo escuché en el ámbito de carta, no sé si de Horacio o Ricardo, sobre lo que implicó en la época de las guerras revolucionarias, la independencia del himno nacional argentino, que algunos viajeros habían escuchado allá por Centroamérica, por el norte de Sudamérica, como un himno de reivindicación de libertad, de igualdad. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hace poco en la Carta 15 nosotros decíamos en el título y en el texto que la patria está en peligro. Y para poder analizar una situación determinada y poder actuar políticamente en una situación determinada, lo mejor es hacer el mejor análisis posible de situación. Y la patria está en peligro, y no es solamente la patria argentina, sino que es la patria latinoamericana la que está en peligro. La noción de patria, de esto puedo hablar desde luego mucho mejor Ricardo, yo me voy a atrever a decir sencillamente que la noción de patria es una noción que se construye a través de un proceso político y cultural. Seguramente para quienes han especulado con y han atacado el sistema financiero argentino, lo han hecho también con una noción de patria, que es la noción de patria que marca el capital, la lógica de esa soberanía tan limitada que es la soberanía de la tenencia de capital, y a partir de la tenencia de capital poner en riesgo, atacar, vulnerar sistemáticamente lo que es otra soberanía, que no es la soberanía del capital, que no es la soberanía de la desigualdad, sino que es la soberanía del ejercicio sistemático de las mayorías por construir un futuro mejor. La patria está en riesgo, y a pesar de que tenemos un par de semanas de relativa tranquilidad, las razones estructurales de estos desequilibrios y de las posibilidades de estos ataques siguen absolutamente vigentes. Lo digo esto porque sé que en algunos ámbitos de nuestro propio signo político hay ciertas miradas quizá más exitistas de las que uno quisiera escuchar.
Argentina vive desde hace bastante tiempo un exitoso ataque especulativo, que no es por el lado de los desequilibrios productivos, aunque tenemos fuertes restricciones estructurales que no han sido resueltas en estos 10 años, que requieren distintos tipos de gestión de política pública, pero lo cierto es que hemos ido avanzando en un proceso de reaprendizaje en estos últimos 10 años de lo que es una política de desarrollo. La noción de desarrollo fue una noción cooptada por los organismos financieros internacionales y vaciada de su contenido estructural, digamos, original, o por ahí el de la cúspide de los años 70, que es el momento en que las ciencias sociales, incluida la economía, llegan al punto de florecimiento. En el mejor momento del pensamiento económico, social y cultural en la década del 70 es que viene la reacción en toda la región de la mano de un giro global, y verdaderamente quedaron truncados un montón de procesos de pensamiento y de diagramación de política pública que fueron destinados a viejos anaqueles. Yo hace algunos años terminé un laburo sobre planificación del desarrollo y me acuerdo que volví loca a la secretaria de la biblioteca de la CEPAL porque le pedía trabajo, que estaban dando vueltas por el biblioteca y tenía que ir a buscarnos un depósito que estaba no sé dónde, que era el trabajo de los viejos pensadores de la planificación del desarrollo, que estaban tan en desuso que los habían sacado de los anaqueles de las bibliotecas de sus oficinas en Paraguay, creo que es acá en Paraguay, y los habían mandado a la provincia de Buenos Aires. Y eso me daba a mí una medida, una de las tantas otras medidas que se pueden ver incluso también en lo que es la dinámica de las universidades, en especial de la Universidad de Buenos Aires, de abandono de lo que es la noción del desarrollo. Nosotros vivimos 10 años de una paulatina recuperación de la noción de política de planificación, de política de intervención pública, incluso aún hoy cometiendo ciertos tropiezos. Estamos llevando adelante una fuerte política de debate cultural en el ámbito de las ciencias sociales y en el ámbito de la política. Con lo cual, a partir de acá, lo que quiero mencionar es lo siguiente. Es la primera vez que ante un ataque especulativo contra el balance de pagos, un exitoso ataque especulativo contra el balance de pagos, la administración del Estado logra diagramar un conjunto de políticas para minimizar los fuertes impactos de una devaluación. Esto es absolutamente novedoso en la historia de la Argentina. Y contamos con una experiencia política, con una dirigencia política con mucha claridad respecto de cuáles son los impactos de la política acostumbrada. El balance de pagos es el punto más débil de la economía argentina, es el punto más débil de la economía latinoamericana. Y allí, luego de pasar por los medios, por el sector agropecuario, por una serie de estrategias de ataque, llegan al punto más débil, que es el del balance de pagos, sobre el que se viene presionando sistemáticamente. Hay un solo año de retracción de la fuga de capitales en la Argentina. Si no recuerdo, es el año 2005. Todos los demás años, a pesar de que la lógica de la valorización financiera, es decir, el modelo neoliberal asociado a la desindustrialización y a la financiarización de la economía, queda, desarticulado en sus principales elementos a partir del año 2003. Sin embargo, la fuga de capitales, que es uno de los elementos característicos de la etapa de la financiarización, de lo que llamaremos la economía neoliberal, sigue vigente, e incluso en el marco de un conjunto de políticas que podríamos llamar prudenciales heterodoxas, como por ejemplo el control de la cuenta de capital, que está vigente desde el inicio de esta etapa, incluso con diversas regulaciones que ha llevado adelante el Banco Central, se ha visto mermado sistemáticamente, se ha visto atacado sistemáticamente lo que es el nivel de reservas. Gerald Epstein, un economista heterodoxo norteamericano, habla de la fuga de capitales como, volvemos a la idea de soberanía, con la fuga de capitales vota el capital. Es decir, cuando el dueño de una cantidad de miles de millones decide salirse de una economía, está votando todos los días en el mercado, marcando una diferencia y un ataque sistemático a las decisiones de la política soberana de quienes llevan adelante la política económica. Hay muchas razones para explicar la fuga de capitales. Otros economistas heterodoxos argentinos han hablado de las diferencias de rendimientos entre lo que es las posiciones financieras en la Argentina, en donde hasta hace poco hubo tasas de interés negativas, porque la inflación era mucho más que las tasas de interés que pagaban los bancos, con lo cual sacar el dinero y ponerlo en colocaciones en el exterior
suponía tener mayores rentabilidades locales, eso potenciaba la fuga. Esto puede ser cierto, pero la Argentina ha vivido en los últimos años un durísimo ataque financiero, para que se den una idea, y que ha forzado a una política que el gobierno no quería realizar, porque si en enero hubo una devaluación del 16%. Sin embargo, si se mide la devaluación del peso desde, por ejemplo, mediados del 2013, en total, desde el 1 de julio, el nominal, se agarra el tipo de cambio oficial, dato del Banco Central, ¿no? De cuánto valía el peso el 1 de julio del año 2013, cuánto vale el peso hoy, y lo que tenemos es una devaluación punta a punta del 44,7%. Esta es una política sistemática que ha empujado al gobierno, y no era por atraso, es decir, la última devaluación, la de enero, no una devaluación explicada por atraso cambiario, como querían explicar sectores del empresariado y de las finanzas que están jugando sistemáticamente en contra del sector agropecuario, en contra de la economía argentina y de la política económica. ¿Por qué? Porque ese 32-33% de devaluación que se viene viviendo desde mediados del año 2013 corrigió, se podría decir, o permitió equiparar parte, por ejemplo, de la pérdida de competitividad por la devaluación del real en Brasil durante el mismo periodo. Con lo cual, no se trata de que el tipo de cambio estuviera fuera de equilibrio, más allá de que la noción de equilibrio en el tipo de cambio es una noción absolutamente errada. El tipo de cambio se fija en función de un objetivo de política económica. No hay tipo de cambio de equilibrio. Ese es el verso neoliberal, en el cual supuestamente hay un punto del tipo de cambio en donde las cosas funcionan perfectamente bien. Esto no es así. El tipo de cambio es un precio esencial de la economía que vincula todos los precios, y especialmente el precio del trabajo, el salario, con el resto de los precios del resto del mundo. Cualquier variación en el tipo de cambio genera enormes impactos distributivos. No hay política de devaluación que no tenga impactos distributivos. La política de precios cuidados tiene muchos elementos en este sentido. El primero de ellos es evitar, hay dos grandes cuestiones. Los precios, nosotros no vamos a comprar a un supermercado, lo que vemos es un hecho terminado, ¿sí? ¿No? Vemos una cosa que tiene un valor. Sin embargo, dentro de cada uno de esos precios lo que hay es una construcción político-social de esos precios. Y, digamos, cuando vamos a un supermercado nos encontramos frente, nosotros ahora estamos convocados a controlar los precios de manera, eso es un modo de soberanía, ¿no? Saber en qué se nos va el salario y qué hay dentro de esos precios. Cuando nosotros nos enfrentamos porque es eso, cuando uno va a una góndola no va a comprar cosas, se enfrenta con los combates de la sociedad moderna. Cada uno de esos, esto es desfetiche, voy un poco para atrás, quizá mirando para adelante, y ver el fetiche de la mercancía, ¿no? ¿Qué quería decirnos Marx cuando hablaba del fetiche de la mercancía? Era cosificar un conjunto de relaciones sociales pensando que eso es una cosa con una característica prácticamente natural que es el precio. No, en realidad cada uno de esos elementos que nosotros vamos a ver en el supermercado son la representación física de un conjunto, es la representación física de nuestra historia. Eso es lo que, cuando se despliega una política de precios cuidados, se despliega una política para desfetichizar la mercancía. Perdón que me mueva en el ámbito de... Perdón, no, me mueva en el ámbito de los lugares. Lo otro me quiero, me parece adecuado. La política por ahí no fue presentada así, a mí me gusta presentarla de este modo. Pensar que cuando somos convocados a expandir los límites de la soberanía más convencional, más liberal en el peor sentido de lo liberal, y estamos convocados a ver los precios y a pensar qué hay detrás, lo que hacemos es abrir esa caja de Pandora que está encerrada en cada una de las mercancías y a mirar la historia argentina. Entonces, cuando abrimos esa caja de Pandora y nos preguntamos por qué cada cosa sale lo que sale, pensamos primero, si nos movemos en el ámbito, digamos, más convencional, hablamos de una cosa que los economistas repetimos mucho, que es el salario real. El salario real, que es el salario nominal dividido por los precios, es decir, medido en cosas que se pueden comprar. Ese es un primer paso, que es más o menos la variable que todo el mundo calcula. Pero cuando pasamos esa frontera, nos encontramos en una expansión de la idea de la soberanía popular, que es mirar la historia argentina cristalizada en un conjunto de mercancías que tienen
un rol tan importante como el de reproducirnos desde el punto de vista material, pero también político, social, humano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en alguna medida, la política de precios cuidados está tomando, es decir, es un nuevo giro, todos lo sabemos, la última vez que hubo una política parecida fue en el año 53 con el último gobierno, perdón, el segundo gobierno de Perón, sobre justamente esta misma cuestión, considerar que los precios tienen una carga política y de poder de mercado que no está considerada en la mirada convencional. Todos sabemos que la Argentina atraviesa desde mucho tiempo un creciente grado de concentración y de transnacionalización de su estructura productiva. Lo de transnacionalización estoy de acuerdo, lo que ocurre es que en alguna medida el capital no tiene patria, digamos. El capital atraviesa las fronteras de la patria. Pienso en Eskenazi con YPF, por ejemplo, para hablar de ciertas limitaciones de nuestra propia etapa. Nosotros en un primer momento decidimos que era mejor que hubiera un burgués nacional al frente de YPF porque iba a jugar en función de los intereses nacionales. Resulta que Eskenazi, como se le vendió en función de una deuda que tenía que devolver, era el principal agente que pedía el incremento de las naftas para poder devolver la deuda con la que había comprado esa porción de YPF y quedarse con un resto que hiciera funcionar su idea de empresario. Con lo cual, el tránsito por YPF Burguesía Nacional nos muestra una de las restricciones con las que nos encontramos, por la propia lógica con la que accedemos al gobierno y la propia revolución que se genera cuando se pone un shot, ¿no? Como se dice, una patada en el traste y se toma control de la empresa con el 51%. Este es uno de los... La 125 es un modelo, no es el kirchnerismo post-125, el kirchnerismo pre-125. No porque haya tomado solo medidas radicales, sino porque en esa propia lógica de empuje sobre las contradicciones estructurales se transformó a sí mismo y recuperó del anaquel de las grandes contradicciones, porque del anaquel de la bibliografía, pero de una contradicción presente que es la contradicción entre salario y renta de la tierra. Porque, volvamos a decirlo, vos comparabas recién la situación de la 125 con la situación actual. Y yo creo que el modo en que se explica la cuestión del control de precios y el expandir esa frontera para expandir soberanía tiene mucho que ver con aquella pelea. Desde un punto de vista cultural, aunque la perdimos, la de la 125, ganamos una definición histórica que cambió a la Argentina. ¿Por qué? Porque en vez de ir a acordar, a negociar, para dejar tranquilo, lo que hicimos fue abrir esa caja de Pandora que está operando en la estructura social y económica argentina y ampliar las capacidades de esa soberanía para mirar un conflicto. Es decir, nos ganaron una pulseada con la devaluación. Y esa pulseada, ya tenemos tenemos una devaluación, voy a ser problemático, ¿sí? Un poco más. Si decimos que desde mediados del 2013 hasta la actualidad hubo una devaluación nominal del 44,7%, si no logramos contener todo ese impacto en el tipo de cambio, en los niveles de precios, los salarios van a caer un 45%. Y esto es un verdadero problema, un enorme problema, ¿sí? Si algo diferencia, nosotros decimos 2003 y no nos animamos a decir 2002 con mucha claridad. La devaluación no es de la etapa kirchnerista, la devaluación es de la etapa de Duhalde. Sin embargo, nosotros culturalmente seguimos debatiendo con la década del 90. Siempre hablamos de la década del 90, la década del 90. Pero no, aquí hay un modelo intermedio, que es el modelo de una heterodoxia conservadora que, recuperando las capacidades de gestión del Estado, apunta a ese Estado, puede apuntar a ese Estado en contra de las clases populares. Duhalde está se ganó dos estigmas que nosotros no le estamos facturando suficientemente bien. El crecimiento de la Argentina en la última década tiene un pecado original. El pecado original es que esa devaluación de 4-1 lo que hizo con los empresarios argentinos fue trasladarle sueldo de los trabajadores y ponérselo en el bolsillo de los empresarios. Eso elevó la tasa de ganancia e hizo despegar un proceso de crecimiento inédito sin sistema financiero. Si ustedes se acuerdan, a partir de la crisis los bancos se sentaron arriba de la guita y le dieron un sope a nadie.
Entonces, ¿cómo se financian las empresas? Como cuenta la economía heterodoxa. El dinero surge del proceso de producción. Normalmente en los estados, como ese Milton Friedman tirándolo desde helicóptero, uno pensaría, bueno, ¿dónde los tiran? A ver si uno... No, el dinero no cae de los helicópteros, no llueve como manada del cielo, surge del proceso de producción. ¿Y cómo se hizo? Sencillamente que si un tipo le tenía que vender otro insumo para producir, le hacía un pagaré y cuando pueda me lo pagás. Y eso es dinero. Ahora bien, esa transferencia de ingresos, ese pecado original, porque a ver, la eficiencia de los empresarios argentinos no era la misma en 2003, en 2002 y en 2001. No es que hubo un cambio estructural en donde los empresarios encontraron la panacea y dijeron, la competitividad genuina es así. No, eran las mismas empresas, la misma tecnología. ¿Qué ocurrió? Hubo una fuerte transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores empresarios. 52-53% de pobreza, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la mitad de la Argentina era pobre? Bueno, eso fue lo que pagó el pueblo argentino para reactivarlo. 10 años de crecimiento tienen un pecado original. Ahora, ¿por qué hay que separar? ¿Por qué decimos 2003, aunque no lo digamos tan explícitamente? Si miran las curvas del salario real, lo que se va a ver es que cuando se devalúa, la productividad del trabajo comienza a subir, pero el salario cae abruptamente por la devaluación. Es decir, se vuelven mucho más productivas las empresas por el ejercicio del propio proceso productivo y el salario cae brutalmente. Cuando llega Néstor, cuando llega el kirchnerismo, lo que ocurre es que la política de recuperación de los convenios colectivos de trabajo y el fortalecimiento de las organizaciones gremiales trabaja en el acortamiento de esa brecha. Y este es el conflicto principal que luego detona el proceso inflacionario. Ahora, ¿por qué ocurre el proceso inflacionario? Principalmente porque se sostiene la política de crecimiento. El único modo de controlar la inflación, como aparece convencionalmente, es que la vuelvan a agarpar los trabajadores. Este es el principal. Acá hay un conjunto de conflictos. Devaluación abrupta para que los trabajadores garpen el incremento de productividad y eliminación de las retenciones con mantenimiento, desde luego, del comercio privado de granos. Este es un núcleo problemático en el que se asienta la tensión actual. No estamos hablando de un problema de competitividad de la industria, no estamos hablando de esto. No estoy diciendo con esto que no haya competitividad, no haya problema de competitividad, desde luego. De hecho, Bain dice sistemáticamente que el salario de los trabajadores en dólares es muy alto. Es una cosa que Bain dice, un economista que se llama al gobierno, que tiene... Bueno, habría que debatir con Bain, por ejemplo, que los salarios en dólares son altos por unidad de producto. ¿Qué significa esto? Que los empresarios no han invertido todo lo que tenían que invertir para que el costo unitario por salario en dólares fuera más bajo, pero no porque los trabajadores cobran mucho, sino porque no han invertido para que incrementaran la productividad del capital y que por unidad de producto fuera menos el componente de salario, y aparte, al incrementarse la cantidad de producto, las tensiones inflacionarias bajaran. Entonces, acá hay un problema estructural que remite a los orígenes. Por suerte, tenemos una dirección política que conduce la economía directo hacia las restricciones estructurales de nuestra historia. ¿Por qué digo por suerte? Porque no hay modo de atravesar esas restricciones si no chocamos contra ellas y encontramos los modos de resolverlas. La crisis actual hubiera llegado ahora, dentro de un año, dentro de 2 años o 3 años atrás. Pero lo que estamos viviendo en la actualidad es el punto central de conflicto para expandir soberanía o restringir soberanía popular, que es la característica, digamos, que sería el punto en el cual se dirime qué tipo de democracia tiene la Argentina asociada a qué tipo de modo de reproducción social y qué condiciones de vida de nuestro pueblo. Restricciones o límites sobre las políticas de gobierno, yo voy a mencionar una, por ejemplo, la de los ferrocarriles. La verdad que estoy un poco movido por el tema de los ferrocarriles. Verdaderamente, lo voy a decir porque no hay nada que comentar. Verdaderamente el último decreto del Ministerio de Transporte no me hace muy feliz. Acabamos de cristalizar el manejo privado de los ferrocarriles. Eso verdaderamente a mí me parece que es un tema que como movimiento popular habría que poner en cuestión. ¿Por qué no hemos armado una empresa al YPF si ya la guita la pusimos? Los ferrocarriles van a funcionar porque la puso el Estado. ¿Por qué no armamos una empresa ferroviaria
del 51% de participación. Si quieren que haya privado, bien. Son los mismos tipos que hicieron la política ferroviaria de la década de 90 hasta acá. Entonces, ¿por qué no hemos discutir el rol del Estado? Como hemos hecho con IPF. Podemos pensar que las políticas de sustitución de importaciones llegaron demasiado tarde, pero se están haciendo. Podemos decir que IPF pasó por el lapso de la burguesía nacional, pero ahora IPF es el 51% estatal y está alineada directamente con las necesidades del pueblo argentino, con las necesidades estructurales de desarrollo de política del pueblo argentino. Y cuando llegamos al punto en el que todo gobierno ha caído, por más intención de combatir que haya tenido, ha caído en el mejor de los casos, la mayoría de las veces se negocia bajo cuerda y ya está, en el punto en el que se produce un ataque enorme sobre el sistema financiero. Hemos perdido 14.000 millones de dólares de reservas en un año, el 35% de las reservas perdimos. Desde luego allí hay pagos de deuda, es decir, un conjunto de cuestiones. Pero tenemos muy claro que la fuga de capitales a través del sistema financiero tuvo varios condimentos, pero el primero fue un condimento de enorme contenido político para deslegitimar. Así votó el capital en la Argentina, el capital concentrado en la Argentina, para negar y para poner en jaque las políticas populares que hicieron durante nuestro gobierno. El problema no es económico, el problema en última instancia no es económico, el problema en última instancia no es financiero, el problema es político. ¿Por qué es el problema político? Porque un gobierno tiene capacidad para gestionar, y con esto termino, para gestionar las contradicciones de su etapa, sus restricciones estructurales y tener la posibilidad de expandir la noción de soberanía cuando hay poder popular organizado para movilizarse en las calles, para dar debates culturales, para dar debates políticos, para ganar el sentido último de la política pública. Y hay buenas noticias en un contexto de debilitamiento de este perfil. Yo creo que estamos en un momento con problemas de organización, con problemas de estrategia política en el campo popular. El gobierno sigue afianzado en una línea política y la profundiza, y ese es el principal valor que tenemos en este momento, pero esta batalla no se termina. Las políticas que se han aplicado para controlar el sistema financiero son políticas que no se pueden repetir. La mayoría de ellas, en especial el haber empujado a los... Aquí se hicieron un conjunto de cuestiones. Se forzó la devaluación del sistema financiero como eufemismo de los sectores de poder en la Argentina, presionaron una devaluación y esa devaluación se aflojó en la devaluación, se acercó el tipo de cambio, pero se obligó a los bancos, o sea, no hubo modo de impedir la devaluación, pero se obligó a los bancos a liquidar dólares y primero las cerealeras no podían liquidar nada y de repente en febrero acordaron liquidar 2.000 millones de dólares, lo que permite incrementar la capacidad de fuego del Banco Central. Ahora, queda claro que esta estrategia no es una estrategia que se pueda repetir y que si el drenaje y la capacidad de gestión de los grupos concentrados sobre el balance de pagos continúa, vamos a tener en breve tiempo la misma situación con menos herramientas, por lo menos de las que contamos hasta ahora. Con lo cual, hay que dar un muy fuerte debate, a mi entender, sobre un conjunto de cuestiones. La patria está en peligro, la patria está en peligro, la patria latinoamericana está en peligro en la Argentina, está en peligro en Venezuela y está en peligro en un conjunto de estrategias que se vienen desplegando con mucha inteligencia y con un alto grado de coordinación. Ante esta situación hay un conjunto de cuestiones que son insoslayables. Los movimientos populares tienen que ampliar su estrategia de articulación para apoyar al gobierno. Hay un conjunto de iniciativas que se vienen dando de manera solapada. Ayer centrales empresarias y sindicatos firmaron un documento de apoyo al gobierno. La CTA está convocando reuniones con sectores agropecuarios, con sectores empresarios, donde está la CGE, otras organizaciones. Hace dos días Recalde, Banoli y Ferrer convocaron una reunión en la Comisión Nacional de Valores a un conjunto de organizaciones, personajes representativos de la cultura, de la política y de la economía, a debatir, todos con un norte puesto en sostener las políticas públicas, plantear redoblar la apuesta en las políticas públicas en dos sentidos, como política contra los sectores de poder y como políticas de rearticulación del campo político propio. Y desde luego, lo que decía hace un ratito, tenemos una tarea política dormida y con organizaciones, es decir, de boca a boca y con organizaciones para reestructurar y dar un sentido de
digamos, mayor articulación política y militancia al campo popular, que tiene, a pesar del periodo que estamos viviendo, tiene un alto grado de dispersión. Son cuestiones que nos tocan a todos, son cuestiones en las que hay que intervenir rápidamente porque la patria está en peligro, pero así como la patria está en peligro porque estamos avanzando, seguimos avanzando y continuaremos en esa política de transformación de nuestra realidad, acá y en América Latina. Gracias.